¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su espacio, que hoy, por ser un programa especial, bueno, al menos lo es para mí, ojalá lo sea para ustedes, tenemos dos historias que estoy seguro que van a aprender muchísimo, como yo lo he aprendido, porque son decisiones difíciles, una historia de vida de mucha disciplina, de esfuerzo, de cariño, de jamás darse por vencido. Y la verdad, me siento muy honrado de poder hacer este ejercicio el día de hoy, que en esta ocasión el programa se va a llamar Luis Fernando Vázquez Godina Show. Así que el día de hoy, porque si no, acá luego voy a tener problemas, y me da mucho gusto recibirte en tu espacio. Va a ser como raro estarte diciendo mamá, pero... No, pues no me digas mamá. Te voy a decir Yolanda. Nunca nos hemos hablado por los nombres, ¿verdad? Yolanda, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fernando. Oye, de verdad, me da mucho gusto que tanto tú como mi papá, el profesor Aarón Vázquez, pues hayan accedido a esta entrevista, porque para mí era importante contar esa historia y compartirla con la gente que nos está viendo, de muchas cosas que platicamos luego en casa o en el transcurso de un viaje, y que digo, claro, pues es que así puedo solucionar este problema, o claro, gracias a esta experiencia es como puedo afrontar el siguiente reto. La verdad es que son una gran inspiración, y no lo digo solamente por mí, sino son una gran inspiración de vida, y había que contarla. Empezaríamos directo con la historia de tu infancia. Siempre me has platicado sobre cómo viviste, los ríos que te tocaron, las calles, el Colima de antes. ¿Cómo fue tu infancia, Yolanda? Mi infancia empezó, Luis, yo nací en el bello estado de Michoacán, en un municipio que se llama Tacámbaro. Ahí era originaria la esposa del general Lázaro Cárdenas, y ella, de una manera muy especial, nos accedió a una de sus viviendas, a una de sus casas, nos las prestó porque mi papá iba asignado como inspector de la zona, y entonces no teníamos a dónde llegar, y nos dijo, no se preocupen, aquí les presto una de mis casas. Entonces fue muy bonito detalle de la esposa del general Lázaro Cárdenas. Posteriormente ingresamos al jardín de niños un año nada más, porque luego nos venimos a Manzanillo. A los 2 años nos venimos, cambiaron a mi papá a Manzanillo, y ahí duramos otros 2 años. De ahí nos pasaron a Colima, y ahí definitivamente ya nos quedamos aquí en Colima, porque es un estado muy bonito y muy agradable. Allí hice mi primaria en la Escuela Federal tipo República Argentina, una escuela que me trae a mí muchos recuerdos y muchas satisfacciones, porque yo, había un personal especializado, un personal muy significativo, y nos gustaba mucho porque había de todas las áreas. ¿Ahí estudiaste de 1 a 6º? Ahí de 1 a 6º. ¿Y eras muy amiguera? ¿Cómo eras de 1 a 6º? ¿Cómo era tu forma de socializar con tus amigas? Pues me gustaba mucho correr, brincar, saltar, jugar a los alcanzados en el recreo. Y aparte a mí lo que más me gustaba, Luis, era bailar. ¿En serio? Teníamos maestro de danza, maestro de educación física, maestro de pintura. Oye, pues estaban mejor antes que ahorita, ¿no? En las escuelas. Maestro de carpintería. Por eso era Escuela Federal tipo, porque era tipo en ese tiempo. Claro, o sea, quiero entender que era un modelo de escuela que se estaba implementando en toda la República. En toda la República. Había de costura, de corte, de confección, de teatro. Pero a mí lo que más me llamaba la atención era el baile. Era un maestro con un violín, famoso el maestro porque su papá también era violinista, y aparte nos asesoraban dos maestras que todavía, a lo mejor si me están oyendo, todavía viven, que se llaman Alfa y Delta Alcaraz, hermanos de los Alcaraz de los coches. En ese momento de tu vida, Yola, ¿quiénes eran tus amigas más cercanas? Pues tenía a Luz Llerenas, Guillermina Vega, Lucirene Clavería, Hilda Pérez y mi prima Elvia.
Éramos las inseparables Te amigas. voy a hacer una pregunta algo difícil, pero ¿todas ellas viven? ¿La mayoría vive o...? Pues Elvia sí vive, Luz Llerenas no, ya falleció. Hilda Pérez vive. Pues de las demás no estoy muy... Pero ese era tu círculo cercano. Ese era mi círculo, con las que yo me movía y me desenvolvía y nos peleábamos y convivíamos y todo. Antes de continuar con la siguiente pregunta, a ver, eres Yolanda Electra. Soy Yolanda Electra. Electra Godina Velasco. Godina Velasco. ¿El Electra de dónde viene? El Electra viene por parte de mi papá, que a él le gustaba mucho la astronomía, leer muchos libros, porque era una persona que estudiaba mucho, tenía una hemeroteca, nos decía, donde ponía los periódicos y aparte biblioteca. Y tenía muchos tomos de libros, que yo me acuerdo. Y llegaba él y en lugar de saludaba primero y en lugar de meterse en la plática con nosotros, él lo primero que buscaba era libros, lecturas, de leer las revistas, que en ese tiempo era la revista Hoy y la Siempre, que eran las revistas más famosas. Ya que estamos ahorita con tus papás, a ver, platícame cómo era tu papá, cómo era tu mamá, qué recuerdos tienes de ellos, y nada más, un poquito más el micrófono para abajo, ahí está. ¿Cómo era tu papá y tu mamá? Mi papá era una persona muy tranquila. ¿Cuál era su nombre completo? Manuel Godina Horta Jr. se ponía, porque así viene la tradición desde sus abuelos. ¿Él dónde nació? Él nació aquí en Colima. Aquí en Colima, ok. ¿Y tu mamá? Mi mamá también nació aquí en Colima. Y ¿Cómo eran? formaron una bonita pareja, porque mi papá nos inculcó muchos valores y mi papá siempre, él era muy dedicado al estudio. Desde muy jovencito lo nombraron director. Como a los 2 años lo nombraron inspector. Fue cuando nos venimos a Manzanillo, donde tiene una escuela ahí muy grande, tiene varias escuelas con su nombre. Y de ahí ya nos pasamos a Colima, donde hice yo de primero a sexto en la escuela tipo República Argentina. Sé que murió muy joven, ¿no? Sí, murió a los 50 años. Uf, Mira, ¿tú qué edad tenías ahí? yo tenía 14 años. Híjole. ¿Fue difícil? Sí, fue muy difícil, Luis. Pero mira, los recuerdos que tengo más bonitos de mi infancia en la tipo eran los bailables, Luis. A mí me fascinaba bailar. Siempre me ponían en medio, no sé por qué. En todos los bailables yo era el centro de atracción. Oye, mira, yo creo que de ahí saqué lo bailador. Sí, de ahí sacaste lo bailador. Y aparte me gustaba declamar. Okay. También me encantaba declamar. ¿Eras de 10? No, La verdad. De 9. De 9. De Pero 9. de ahí no bajabas. No, de ahí no bajaba. Okay. Y la directora de esa escuela era mi tía Felipa, mamá de Elvia, una prima mía, que por medio de Elvia, mi prima, conocía a Araón, mi futuro esposo. Y ya que vamos avanzando en el tiempo, ¿cómo fue tu adolescencia? Mi adolescencia. En el Colima de antes, que me platicabas de los bailes, de esas reuniones. Mi adolescencia fue, Luis, de lo más maravilloso que te puedas imaginar. Nos poníamos a mojarnos adrede en la lluvia. Y aparte en el tanque de los caballos nos íbamos. Que estaba ese tanque de los caballos, que lo han mencionado mucho, se encontraba por ahí por la Maclovio Herrera, ¿no? Sí. En la Maclovio Herrera había una bajadita y no había puente. Que era como la alberca que había. Era una viga. Ok. Y no había puente. Y ahí nos íbamos todas a bañar. Y a veces, para que no nos cobraran, nos parábamos una y luego nos decía, tú me avientas. Y nos íbamos aventando vestidas. Y así no pagábamos. ¿A qué edad? Porque sé que fue muy joven. ¿A qué edad tomaste la decisión de ser maestra y cómo se dio ese asunto? Bueno, acabando mi primaria, ingresé a la nocturna, que fueron 3 años. Por causas de fuerza mayor, entramos a la nocturna, porque mi papá falleció el 12 de abril de 1957. Entonces nos metieron a la nocturna. Ya acabando la nocturna, los 3 años de secundaria,
ya ingresamos a la normal de educadoras, que está ahorita donde mismo, enfrente del Parque Hidalgo. Ahí nada más eran 3 años, no había licenciatura, no había nada más. A los 3 años salíamos ya recibidas de educadoras. Y cuando te recibiste, ¿hacia dónde, cuál fue tu primer trabajo? ¿Dónde te pudiste emplear? Cuando me recibí, como estábamos muy chiquillas de edad, yo tenía 17 años y Siria, mi hermana, 16, un director que nos quería mucho y valoraba el trabajo de mi papá como inspector y como persona, que era muy inteligente mi papá y muy consciente de todo su trabajo. Él dijo, no se preocupen, yo las voy a ayudar con una plaza. Le dijimos, ay no, director don Avelino, pero nosotros no tenemos grado, estudio de normal de maestros, somos educadoras. Dijo, pues ahorita no hay más que de normal de maestros. Y así se la aventaron. Y así nos la aventamos, dijimos, ¿qué vamos a hacer? No sabíamos. ¿Qué edad tenías ahí? 17 años. Híjole. Y a mí me tocó en la escuela de los Asmoles, era escuela unitaria. Oye, que en aquel entonces pues todavía los caminos no estaban como antes. No, pues no. ¿Y en qué te ibas? Había camiones. Sí, había camiones para allá. Sí, había camiones. Híjole. Me tocó primero y segundo, era escuela unitaria. Yo sola en toda la escuelita, nomás estaba al borde de carretera. Sí, ubico perfecto los Asmoles, cómo estaban en aquel entonces, por lo que me has platicado. Antes de continuar con tu carrera ya de docente, vienes de una familia súper numerosa. ¿Cuántos hermanos son? Somos 8. 8. 2 que ya no están. 2 que ya fallecieron. ¿Me los puedes nombrar a todos, por favor? ¿Desde la más grande? Sí, claro. Sí. Divina Urania, Blanca Estela, Zoila Hortensia, Yolanda Electra, Alma Siria, Manuel Arturo, César Marciano y Ciela Margarita. Todos tenían un nombre que tenía que ver con algo de las constelaciones. Con algo de las constelaciones. Sí, claro. Mi nombre, pues sí, significa de las 7 pléyades de la constelación. Por eso a mi papá le gustaba tanto la astronomía que mi hermana Urania es de las musas de la astronomía. Claro. Divina. ¿Con quién te llevabas más de tus hermanos? O sea, digo, de alguna forma, por cuestión de empatía o por las cosas que hacían, ¿con quién te acercabas más? Con Siria ¿Con y tu hermana con mi Siria? hermana Zoila. Okay. Que éramos las inseparables las 3. Si me pudieras describir brevemente a tus hermanos y una cualidad de cada uno, ¿cuál sería? Por ejemplo, de César. Bueno, de César es que él campeón nomás salió del TEC del Instituto Politécnico Nacional. Ajá. Y él tenía tanta imaginación y tanta facilidad para los negocios que rápido se hizo de muchos negocios de alarmas universales. Tienen casi en toda la República. ¿De Manuel? De mi hermano Manuel, pues ya, ¿qué te puedo decir? Es analista, es escritor, es periodista, fue director de Michoacán, de la UNESCO, del CREFAL. ¿De Estela, qué recuerdas? De Estela también fue educadora, también muy eficiente, muy buena. Y de Zoila, pues Zoila. Todas fuimos educadoras. Zoila, Siria también, ¿verdad? Sí, Zoila. Y Siria y yo fueron las que en lugar de darnos la plaza de educadoras, nos la dieron de maestras. Y ya no hallábamos ni cómo empezar, ni qué hacer, ni cómo. A los 17 años. Nos tuvieron que auxiliar los inspectores. Ahora tienen que hacer así con este método, el método de Torres Quintero, con el onomatopéyico. Ahora hay muchos métodos, muchos libros, ahora no. A ver, pero pudiste haber dicho que no, pero sin embargo dijiste, a ver, no, lo voy a sacar adelante. No, pude haber dicho que no, pero no. Dijimos, tenemos que salir adelante, porque yo todo lo que me proponía lo hacía, todo. Eso es muy bueno, ¿eh? Sí, y eso yo también lo rescato y lo comparto, que meta que te pones, meta que logras. Sí, me decían, maestra, hay un interinato en el Trapiche. Y yo decía, ay Dios mío, ¿cómo le voy a hacer para dar de comer y llegar y devolverme? Pero rápido se me venía a la mente que tenía que ir.
y me iba al interinato. Y ya después me dieron otro interinato más grande en Villiscali. Ahí duré 5 años. Pero estuviste dando clases en varios lugares, incluso en Cuauhtémoc, ¿no? Sí, en Cuauhtémoc duré exactamente 41 años. Hijo. Toda una vida. Sí, claro. Y gracias a Dios, nunca en 41 años, nunca nos pasó nada en la carretera. ¿Qué grado dabas? Primero y segundo. Híjole, o sea, a esa edad, ¿no te desesperabas a veces? ¿Cómo le hacías para poder tener esa calma de atender a niños de primero y de segundo? Digo, es todo un reto, Sí, ¿eh? no, y no nomás eran grupos muy numerosos. Yo ya me los hubiera desgreñado, de entrada te digo. 60. No. No, y las mamás nos decían, ahí le encargo nomás los ojos, maestra. Sí. ¿En serio así te decían? Sí, así nos decían. Más antes sí no se enojaban porque... Pero confiaban en que de alguna forma los educaban, ¿no? Sí. Porque pues imagínate esa edad, brincaban para arriba y para abajo. 60 teníamos. Híjole. No, 60, sí son bastantes. Teníamos sorditos, muditos, nanditos, tontitos, pues, de todos ahí. Okay. Y nosotros lo hacíamos de todo. Yo no sé cómo lo hicimos. O sea, no había antes que la educación especial. La educación especial. O sea, agarraban y no, todo no el mundo había se las... nada. Híjole, qué bárbaros, ¿eh? Sí, porque se tenían que multiplicar y a cada uno, de alguna manera, darle una atención, pues prácticamente especial, ¿no? Especializada. Una vez una hija de Tere Black, que se casó con Valentín Santana, que fue famoso Valentín por sus hazañas que hizo, y un niño la agarró y que le da un beso, y mandé llamar a Tere. ¿Sabes lo que me contestó? Me dijo, ay, Yolanda, de tal palo, tal astilla, así es el padre. Era famoso él, ¿eh? Era famoso en Cuauhtémoc, ¿A qué edad, digo, porque me queda claro que fue cuando empezaste a dar clases, ¿a qué edad conoces a quién es hoy tu pareja? Bueno, me lo presentó una prima mía, Elvia Méndez, la que te mencioné. Claro, sí, que fue amiga de tu infancia. Ella conoció primero a tu papá que yo, y en unas veces estábamos sentadas en la banqueta, estábamos tejiendo una corbata que nos habían dejado de tarea en educadoras, y pasó Araón con su carro y se paró y dijo, ¿qué están haciendo aquí? Pues nada, estamos tejiendo, le dijo Elvia, mira, aquí te voy a presentar una amiga. Y así pasó, y luego ya pues estuvo platicando y se fue. Y ya después él, como estaba en el colegio militar, él se fue al colegio y ya no volvió como hasta los 6 meses. Y ya cada vez que me encontraba, yo pasaba por su casa porque por ahí estaba la escuela de educadoras, y él me veía, le decía a su mamá, mira, así como esa muchacha güerita que va brincando allí los pozos de las cercas, y eso así era yo. Se me está figurando que así era yo en mi infancia. Pero Araón todavía no Todavía no figuraba en el plano. Todavía no figuraba en el plano. ¿Y cuándo se hace el clic? Bueno, espérate, te voy a contar. Cuando yo empecé a ir a los Armoles, me iban los camiones que salen del Jardín Núñez. Allí salían ahí nos íbamos todas, Lidia Nava, la vecina, todas las educadoras, y cada quien se iba bajando en su lugar que le asignaban. Y en eso nos encontramos que venía un jeep con un sargento y tu papá por un lado, porque tu papá en la zona militar tenía muchas vacas finas de ganado bueno y entregaban leche. Entonces me vio a mí que iba en el camión y no alcancé asiento, Luis, no alcancé, y entonces me dijo el chofer, que no estaba tan peor, estaba de buen ver. Me dijo, véngase aquí, maestra, por un lado de mí. Y entonces tu papá al pasón me vio que iba pegadito contra el chofer. Ay, no me hubiera visto. Se prendió como cohete. Se prendió como cohete al acelerador y todas en la carretera. Dale más al chofer, y tu papá le daba más recio. Y nosotros más, toda la gritera en el camión, de ver que tu papá pues como que no le pareció, apenas andaba sobre tus huesos, claro. Sobre mis huesos. ¿Y cuándo le das el sí? No, espérate. Y antes de llegar a los Arnoles, había una piedra grandísima. Luego de la velocidad que llevaba,
no se estampó con la piedra y tumbó todos los botes de leche. Nomás. Yo no sé qué le diría el papá, pero todo porque pues, le dio celos, seguro. Y ya entrando en materia del noviazgo, ¿cuándo se hacen novios? No, ya después me empezó a escribir unas cartas muy bonitas del colegio militar. Y ya como en diciembre, que me perseguía, pero nomás me daba vueltas en el carro y me buscaba, pero no me hablaba ni nada. Ya como en diciembre del 57, me mandó mi primer cartita. Ay, que me dio tanto gusto porque antes llegaba el correo y pitaba y salíamos todas, porque como éramos muchas hermanas, salíamos todas a ver a quién le... Déjame aquí nomás, listo. Ajá. A ver a quién le llegaba la correspondencia. Y voy viendo el sobre tan bonito, ay, se me olvidó traérmelo. Voy viendo el sobre tan bonito que decía 1,000,000 de corazones en este día. Y le abrí. Y me acuerdo que me decía, porque apenas andaba detrás de mí, me acuerdo que decía: Cielito, te deseo la Navidad más feliz de tu vida y que junto con el año renazcan nuevas ilusiones de ti hacia mí. Te adora, Aarón. ¡Wow! ¡Qué memoria! Sí. ¡Qué memoria! Y lo tengo esa tarjeta, Luis, que va a cumplir 63 años a mi lado. ¡Wow! Y espero cuando me muera me la echen en la caja, porque la tarjeta está casi intacta, con la firma de Aarón. ¿Cuántos años llevan de casados? 62. 62 años. ¿Cuántos hijos tuvieron? Bien, 9. El otro nació vivo, pero... Que se llamó Jesús, ¿no? Sí, se llamó Jesús. Ahí en ese momento, híjole, ¿cómo pudiste sobrellevar una situación así? Tuve un aborto muy fuerte y lo que admiro de tu papá, que nunca me dejó sola, nunca. Híjole. Eso sí lo admiro. Duré un mes, Luis, reponiéndome de un aborto que nos tocó en Tlatelolco en el 68. Claro. Allá nos tocaron las manifestaciones y pues yo llevaba 5 meses de embarazo, 6. Entonces era correr para un lado, correr para el otro. Claro. Que nos venía una manifestación, nos llegaba a la otra. Y entonces llegandito pues me mandaron al sanatorio Colima y un mes tu papá nunca me dejó sola. Él dormía conmigo, nunca trecito. Siempre me ha apoyado mucho, eso sí lo valoro como hombre mucho. Híjole, pues si te parece, mamá, vamos a un break que vamos a poner aquí en el programa porque le vamos a dar paso a el profesor Aarón Vázquez, mi queridísimo padre, para que también conozcamos un poco acerca de su vida. Sí, ¿Te parece? Está bien. Ok, pues vamos con el corto. Mi papá, que también por efectos prácticos me voy a dirigir contigo con todo respeto, igual que con mi mamá, Yola, Aarón, porque luego hasta yo a veces te digo Aarón, único. Sí, claro. Porque todos son Aarón Sí. y yo soy Aarón. A ver, pero ¿por qué
¿De dónde viene tu nombre? Bueno, mira, no sé si fue un error de tecla de la secretaria en Altamira. No, miento, en Ciudad Madero. Yo nací en Altamira, Tamaulipas. Me registraron en Ciudad Madero, que son en la actualidad 2 ciudades conurbadas, puertos muy importantes. Está Altamira, está Tampico y está Ciudad Madero, juntos. Claro. Y los 3 son puertos. Yo nací en Altamira, me registraron en Ciudad Madero y viví 4 años en la ciudad de Tampico. Empezando con tu historia de vida, ¿de niño eras de notas muy altas o eras muy relajento? ¿Cómo fue tu niñez? Mira, siempre fui muy pasivo en mi manera de ser, muy observador. Me gustaba interiorizarme de todo mi alrededor, preguntaba, siempre tuve muy buen humor. En la esquina que ustedes vieron en Tampico, había una cantina del señor Bartolucci, que era de origen italiano. Su patio colindaba con nuestra casa, con una cerca de alambre, nada más es que nos veíamos. Y él llevaba muy buena amistad con mi padre y conmigo. Me daba un claco, o sea, una moneda de 2 centavos que en ese tiempo se usaban, porque le cantara yo la malagueña, y se la cantaba. Entonces, siempre fui muy dado a jugar yo solo. Me tenían un montón de juguetes, que llegaban barcos alemanes allí al puerto de Tampico, y allí mi padre me compraba juguetes de maravilla. Tenía allí unas cosas alemanas preciosas. ¿En qué escuelas estudiaste en tu primaria? Bueno, mi primaria ya la hice en el estado de Hidalgo, en Zimapán. Uh-huh. Estuvimos ahí. Mira, te voy a contar por etapas de tiempo. De 1936, que yo nací, a 1940, 39, casi 40, vivimos en Tampico. De ahí cambiaron el 34 batallón al que mi padre pertenecía. En ese tiempo mi padre era teniente coronel. En su gorra traía 2 estrellas. Y cambiaron todo el batallón. Por ferrocarril nos fuimos rumbo a Zimapán. Pero tuvimos que llegar primero a Pachuca, que es la capital del estado de Hidalgo. Allí el batallón duró más de un mes sin poder bajarnos nosotros del tren, porque no sabían exactamente nuestro destino. Te quiero hacer la mención de que estábamos viviendo en todo su apogeo la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces de ahí los movimientos de las unidades militares, porque cada rato nos movíamos, y nos movíamos en trenes militares tan largos que tenía que ir una máquina adelante, otra en medio del convoy y todo lo demás. Imagínate, pues 600 hombres con todas sus familias en un tren, pues ya te imaginarás la longitud de ese tren. Y aprovechando, porque ahorita lo mencionas, de tu influencia militar, platícame algo de tu papá. Mira, tuve afortunadamente un par de padres de maravilla. Yo siento que fui premiado con ese par de señores. Y los miento de señores porque tenían un señorío tanto el uno como el otro. Mi madre, divina, bellísima, pues tú has visto las fotos de mi madre. Una cosa que me impresionaba a mí de niño, verla en ese tiempo salir a los bailes que hacían de largo, con sombrero y guantes, elegantísima, y parecía artista de la pantalla. El que era feo era mi padre, y yo salía a él. No, y él me lo decía. Mira, hijo, tú eres el único de todos mis hijos que se parece a mí en todo. Dice, y te fregué, pues de modo que... Pues sí, le digo, pero... ¿Cuántos hermanos tienes? 8, yo soy el mayor de todos mis hermanos. A ver si quieres mencionarlos. Mira, nací en 36.
En 37 nació una hermanita mía, Elvia, que murió cuando hubo una epidemia, pues se puede decir que fue como de la peste negra en Tampico, que le salían tumores en todo el cuerpo, y mi hermanita de 3 meses no aguantó y murió. Después siguió mi hermana Rita, que tú conoces, mi hermana Lola. Después de ahí nació mi hermano Oscar. Esos 3, hasta mi hermana Lola, nacieron en Tampico. Mi hermano Oscar ya nació en Zimapán, en el estado de Hidalgo, que tú conoces. De ahí en Zimapán duramos 4 años, de 1940 a 1945, 4 años y fracción. Allí nació Oscar, mi hermano, en 1941. Duramos allí lo que fue la guerra mundial. Ahí me tocó ver pasar los tráileres que llevaban los cadáveres de los marineros del Faja de Oro y el Potrero del Llano, que fueron los 2 barcos que supuestamente hundieron los submarinos alemanes en el mar del Caribe, que no fueron los alemanes, fueron acá nuestros vecinos, claro, para hacer que... Por eso México entró a la guerra. En ese tiempo era el presidente de la República, el general Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho. Entonces eso obligó a México a declarar la guerra a los países del eje, que eran Alemania, Japón e Italia. Pero todos supimos que no eran los alemanes. Los alemanes siempre fueron muy amigos de México. ¿Quién te falta de mencionar? Oscar, ¿quién más le sigue? Oscar fue el que... Después de Oscar nos fuimos a Aguascalientes. En Aguascalientes nació Prócoro. ¿Cómo se llama? Pues a veces se me olvida cómo se llama. Lorenzo. Es Lorenzo. Pero sí es famosísimo por el apodo del Prócoro. Lorenzo. Te voy a decir por qué le dicen Prócoro. Sí, claro. Estando en Aguascalientes teníamos una sirvienta de origen, allí son de descendientes de indios mixtecos. Y ella pues poco hablaba español y todo muy chapurrado. Entonces recibe mi padre la noticia de que había sido ascendido a coronel, o sea, 3 estrellas ya. Entonces, pues todos nos dio mucho gusto, ¿no? Pero recibimos el anuncio de la Secretaría de la Defensa Nacional el día en que Prócoro nació. Entonces la muchacha pues era de 28, 29 años, madre soltera. Y dice, ay, mire, dice, le trajo suerte al niño, seguramente su papá lo va a procurar mucho. Y procurar mucho y procurar y degeneró en Prócoro. Y ya a veces no sé ni cómo se llama, Prócoro. Y luego sigue Chimis, Chimis, que también es Maximino. Maximino. Porque Maximino es uno de los hermanos de mi padre. Okay. Maximino es uno de los hermanos que yo te he contado, morenos, de ojos, uno de ojos verdes y otro de ojos azules. Maximino era de ojos verdes, porque el padre de ellos era español. Y mi abuela era mulata, guapísima mulata. Y se casó en un pueblo cerca de Coatzacoalcos, Veracruz. Acuérdate que mi padre era veracruzano. Y pues de ahí salieron morenos de ojos azules y ojos verdes. Y le sigue ya por último, ¿quién es el más chico? Cacho, mi hermano. ¿Cómo se llama también? Ay, Dios. Gabriel. Él es Gabriel. Sí. Sí, que todo el mundo ya lo conoce como Cacho. Se me olvidan. Siempre Cacho, pues, estuvo hace días en la casa, Cacho, sí. Con su esposa. Al tener una influencia muy fuerte militar por tu papá, tu primaria y tu adolescencia, ¿cómo se vio influido por este asunto? Mira, hijo, siempre viví y hasta la fecha oigo los tambores y siento que la sangre me circula más rápido. Todavía los oigo y siento... Jugaba yo con soldados, teníamos en ese tiempo soldados de plomo. Pues de ahí viene la herencia de los cuentos de soldados de plomo. Batallones completos, mi padre me compraba tanques de guerra, cañones, y yo hacía cuarteles
y hacía desfiles, campos de aviación, tenía y jugaba yo solo, siempre jugué solo, fíjate, y no porque no tuviera con quién jugar, sino que ya pues digamos, mi intención anímica era el ser yo, inventar yo, el juego lo tenía yo aquí en la mente. Claro. Entonces, pues imagínate, mi padre militar, mi tío, el papá de Alfonso, mi primo, que tú te acuerdas de él, que ya murió, también era militar. Mis tíos abuelos, mis abuelos, puros generales. Entonces era una cosa que ya es por naturaleza era una descendencia. La disciplina, me imagino que estuvo presente todo el tiempo. Sí, hijo. No, mira, mi padre era un tipo que imponía. Una vecina de nosotros, la del otro lado, nos contaba que veía a mi padre sentado en un equipal, se sentaba fuera de la casa en un equipal y se atravesaba de casa porque le tenía miedo. Imponía su presencia, ¿no? Era un poco más alto que yo, fornido, pues era feo, pobrecito, pero tenía mucha personalidad, ¿sí? Y pues digamos que él fue el eje, pero un eje tan blando, hijo, como no te puedes imaginar. Toda la familia vivíamos en una disciplina. Te voy a contar, por ejemplo, un día, cualquier día. A las 5 de la mañana, eso fue antes de entrar yo al colegio militar. A las 5 de la mañana mi padre ya sabía, o más bien dicho, yo sabía que mi padre a las 5, entonces yo estaba a las 5 sentado en la cama. Ya se levantaba él, me levantaba yo, nos vestíamos. Ya estaba el jeep militar con el chofer, siempre era un cabo o un sargento chofer, afuera de la casa esperándonos. Nos íbamos, yo lo dejaba en el cuartel del 25 batallón, del cual era el comandante, y me iba por la parte de atrás, hasta atrás, donde ahora es una, digamos, una clave familiar de muchas casas de militares, una colonia militar. Ahí teníamos el ganado nosotros, vacas finas, y me iba yo. Teníamos 4 soldados que estaban ahí de ordeñadores, que de origen ranchero eran los que ordeñaban. Pues precisamente una de las terneras más bonitas que había era la consentida de todos los soldados del batallón. Y andaba como gato por donde quiera, iba a la cocina. Mi padre construyó todas las partes de atrás, el pozo de agua enorme y todos los edificios que ahorita todavía están. Los construyó tu abuelo. Y andaba como gatito, sobre todo donde le daban zanahorias y todo. Y todos lo bautizaron con Yolanda. Adivina por qué. Y ahorita que tocas ese dato, tu adolescencia, ¿cómo fue? Mira, hijo, yo tengo la suerte hasta la fecha de haber vivido hasta mis 84 años que tengo, todas mis etapas las he vivido con felicidad y perfectamente identificado con mi etapa. Fui muy niño, siento que hasta la fecha soy niño todavía, no por copiarle a Winston Churchill, que decía pobre del hombre que olvida ser niño. A Winston Churchill, siendo el mariscal, el premier inglés que manejó la Segunda Guerra Mundial y que llevó a los ingleses a sostenerse con sus palabras de que no tengo más que darle al pueblo inglés más que mis lágrimas, mi dolor y mi sangre, no tengo más que darle, pero vamos a salir. Ese era Winston Churchill. Y llegaban los mariscales y los generalazos y lo encontraban en una mesa grande que tenía de encino, eso contado por él mismo, lleno de soldados y tanques de guerra y todo, porque jugaba. Y de ahí vino la frase célebre que decía: lástima del hombre que se olvida, que pierde el ser niño. ¿Y en tu adolescencia tuviste amigos cercanos con los que podías convivir? Sí. ¿Te acuerdas de alguno de ellos? Mira, 2 amigos entrañables, muy queridos, los 2 murieron ya en Aguascalientes. Siempre andábamos los 3 juntos. Pipo, un tipo educadísimo,
bueno, de una educación, hijo, su aspecto rubio, tenía una cicatriz aquí que lo habían operado de un ganglio, rubio, de pelo rubio, pero de una decencia, hijo, pero de veras proverbial. Pipo le decíamos, Gustavo se llama. ¿Y el otro quién era? Berján, que tiene parientes aquí en Colima, tu mamá conoce a la pared. Era hijo de Pipo era Jesús Maldonado, ya murió. El papá era el ingeniero que manejaba toda la cuestión minera de Monterrey. Ahí había unos montes llenos de mineral y él tenía mucho dinero. Y era de la sociedad de Aguascalientes, que allá es una sociedad de veras muy arriba. Y Berján era hijo de un dentista. Fue el primero que me sacó una muela, Berján. Y siempre andábamos juntos. Te estoy hablando de cuando estuve en el Colegio Portugal. El Colegio Portugal, tu mamá lo conoció, yo la llevé, que está mero enfrente del Jardín de San Marcos, donde se hace la feria. Y siempre andábamos juntos. Y de veras nos queríamos. ¿A qué edad conoces tú a quién es hoy tu pareja? A los dos, No, ¿a qué edad conociste? Teníamos primero, segundo y tercero de secundaria, que ha de haber sido de 12, 13 y 14 años. Por los años 47, 48, 49, cuando empezaba el mambo. Empezaba el mambo y andaban el trío de los Panchos tumbando cañas en ese tiempo, porque uno de los Panchos era de Aguascalientes. Y nosotros, pues, allí en el Colegio Portugal era lo máximo hasta la fecha en Aguascalientes. Ahí estaban los varones, porque puros varones, ahorita no sé, pero éramos puros varones. Pero tú conoces a mi mamá aquí en Colima, ¿no? Sí. ¿Qué edad tú tenías? Bueno, mira, voy a seguir con los trozos de tiempo. Salí de Aguascalientes cuando iba a cumplir 17 años, ¿ves? Yo ya había hecho mis 3 años de secundaria, 2 en el Instituto de Ciencias, que era de Lasallistas, una institución educativa famosísima del Portugal, jesuitas, a Lasallistas. Una educación muy acendrada, muy propia de ese medio, ¿no? Aguascalientes siempre tuvo fama en su era normal femenina, allí estaban las muchachas de las mejores familias haciendo una carrera, la normal. Aquí hay una maestra que conoce Yolanda, la maestra Carmen, de Cuauhtémoc, que allí estuvo 2 años y habla maravillas de ella. Entonces salimos a cumplir 17 años. Llegamos aquí en el 53. Yo llegué primero que mi familia. Me vine en el camión con las pocas cosas que pudo salvar mi mamá, porque llorando y andaba regalando sus pájaros, sus jaulas, macetas, todo, y para no cargar. Entonces fue un camión del ejército al mando de un capitán y el chofer militar por las cosas. Entonces me dije, papá, vete tú en el camión. Yo me vine un jueves antes del Viernes de Dolores. Y mi papá y mi mamá y mis hermanas las trajo el mayor, que puso hasta la fecha la esposa, las hamacas del mayor, por eso se llaman las hamacas del mayor. Él nos trajo, era mayor del ejército, estaba supeditado a mi padre, ¿no? Pues mi padre era coronel en ese tiempo, y él nos trajo en su coche. Era el esposo de la dueña de lo que es las hamacas del mayor. O sea que cuando tú conoces ya a Yolanda, ¿tendrías que unos 20 años? No, fue antes. Mira, yo me fui al colegio, yo no quería otra cosa más que irme al colegio militar. Sentía yo ese jalón del ejército y mi padre no quería. ¿A qué edad te fuiste al colegio militar? A los 18, terminando los 18 años, te voy a decir por qué.
Mi padre hizo hasta lo imposible porque yo no me fuera al colegio porque no quería. Me decía, mira hijo, quédate aquí en Colima. Colima es tradicional, es histórico en sus maestros, en su calidad de maestros. Entonces estudia para maestros. No, papá, yo me voy al colegio militar. Si él me ordena no irme, yo no me hubiera ido porque estábamos acostumbrados a acatar sus órdenes. Claro. Pero él me conocía perfectamente. Sabía, decía, tú eres igual que yo. Entonces me dice, mira, primero vas a hacer el servicio militar. En ese tiempo el servicio militar era duro, hijo. Sí, claro. Entonces le dijo al comandante, que era un coronel, el coronel Terán, que era, era un regimiento, éramos como 200 del servicio militar, y recibíamos, me la dieron de sargento de la primera compañía, te lo estoy contando como si lo estuviera viendo ahorita. Tenía que estar yo a las 5 de la mañana en la zona militar para recibir fusiles, armaduras de cuero, o sea, lo que son, donde van las cartuchos, para repartir, porque todos iban con fusil y fornituras, y yo las tenía, y yo era el sargento y tenía, y eso lo hizo mi padre con la intención de que yo me diera cuenta de lo que es duro el colegio. Bueno, la vida militar. Todavía no, pero se dio cuenta que me vino Wilson a mí. ¿Y cuántos años duraste en el colegio militar? 2 años, 6 meses. ¿Y te regresas a Colima nuevamente? Sí, mira, en ese tiempo el término del colegio militar eran 3 años. Te estoy hablando del colegio militar de Popotla, que tu mamá conoció los dos. El nuevo hijo es una maravilla, el colegio militar nuevo, ¿sabes? Solamente viéndolo cree uno lo que está viendo. Una maravilla, sí. Estuvimos allí, pues ya para graduarme precisamente, en una de las opciones que teníamos cada tiempo. O sea, mira, recibíamos instrucción militar teórica en las aulas y las poníamos en práctica en ejercicios militares. Teníamos 2, una de primavera y otra en diciembre. En ese tiempo nosotros entrábamos el 5 de febrero al colegio militar, ahora entran en septiembre. Así es que íbamos, en mayo venía yo aquí en vacaciones, 15 días. Me volví al colegio y en diciembre teníamos mes y medio de vacaciones. ¿Y te regresaste porque ibas a ser papá? No, hijo. Te voy a contar. Tuve un accidente que casi me costó la vida. Todo este lado lo tengo. Ve tu hombro. Mi hombro, no tengo hombro. Tengo aquí la cicatriz que tú conoces. Toda la parte interior, 2 costillas, una de ellas casi me toca un pulmón. El brazo me lo hizo pedazos, el codo me lo volteó para acá, rotura aquí, rotura acá. La clavícula la tengo con clavos de platino. Total, soy una ferretería, todo eso. Entonces ya no pude continuar. Ahí en el colegio militar debes estar perfectamente, sí, claro, porque... Sobre todo con tu físico, ¿no? En lo físico, hijo, pues es una cosa... Y te regresas a Colima y optas por la docencia, ¿es correcto? Espérame. No. Al verme frustrado yo, fue una, como te dijera, una cuestión anímica que mi orgullo, heredado de mi padre, porque como te digo, él me conocía perfectamente, no me dejó caerme, sino que lo sentía por dentro. Pero mi papá no hallaba cómo. Me acuerdo que lo primero que me compró fue un corte de casimir para mandarme a hacer un traje, unos zapatos. Bueno, no hallaba cómo, ¿me entiendes? Pero yo no le daba a entender que yo sentía de aquello, pero sí lo sentía. ¿Sabes cuál fue mi salvación? El colegio Rafaela Suárez. Eso me salvó, hijo. Y ahí empezaste. Mi hermano Oscar era el maestro de educación física. Salió porque entró él como contador a la cuestión del seguro social. Tenía muy buen puesto, entonces quedó vacante. Una de mis hermanas, Rita, muy lista,
que no me notó cómo andaba, me dijo, ¿por qué no te metes tú allí? Pues sí, como digo, siempre he respondido a los retos. De algo me ha de servir y me metí a dar educación física. Ya cuando salí del colegio de Rafael Suárez, después de 30 años de estar ahí, les dejé 72 trofeos al colegio. Siempre casi ganábamos. En los desfiles. En los desfiles y en las cosas militares, en todo. En ese tiempo era de puras mujeres y me respondían las muchachas como les decía yo, las quiero como si fueran cadetes del colegio. Yo ya traía la formación del colegio militar, claro. Y así la manejaba, hijo. ¿Y en qué otras escuelas diste clases? Ahora ya para allá voy. Mi hermana Rita fue fundadora de la Escuela de Comercio y Administración de la universidad, pero en ese tiempo era universidad popular. Estaba enfrente del parque, donde estaba la escuela de Yolanda. O sea, ahí en ese edificio, en la mañana era secundaria. Y en la tarde formó mi hermana la escuela de contabilidad, ahí en ese edificio. Y allí también era la normal. La normal tenía los salones que daban, ya ves que a la entrada, entrando por enfrente del parque, hay una cosa así circular, donde se sentaban ellas, que una vez le iba a bajar a ella y bajé a uno de una camioneta porque le andaba pasando. No sé si te platicó. La cosa es que en ese edificio estaba, era universidad popular. El gobernador nombraba al rector de la universidad. Y siempre era un maestro de los de ahí, era el rector de la universidad popular. Resulta de que mi hermana funda la escuela ya dependiente de la Universidad Popular. De esa Universidad Popular era el rector en ese tiempo el doctor Jesús González, una persona finísima, muy culto. Y aparte tenía una hija muy bonita. Y habló con mi hermana, viéndome todavía, habló con él y me mandó llamar y entré yo al departamento escolar de la entonces universidad. Se viene el cambio de rector. De rectores y queda el licenciado Reyes, también conocido de tu mamá, Reyes Navarro, tú lo has oído mental, una persona finísima, y conmigo la llevó, pero de veras me decía más que nada como hermano. Bueno, él me dio la encomienda de crear el sistema bibliotecario, hijo. Yo estuve primero en el departamento escolar. De ahí, ya con el licenciado Reyes Navarro como rector, me dijo, te voy a dar la encomienda, a ver, pero sin dinero, porque no teníamos dinero. ¿Cómo haces? Lo primero que hice, ¿sabes qué fue? Fui y hablé con el gobernador para pedirle que me diera la oportunidad de jalar la enciclopedia Espasa Calpe, que tenía la normal de maestros que no lo utilizaba, para llevármela a la universidad, y me lo concedió. Y por cuestiones de aprovechar el tiempo, ¿qué otras escuelas diste clases, papá? El Rafaela Suárez, estuviste en la Universidad de Colima. Ahí te va. Por números. Secundaria 1, que fue donde empecé yo como maestro ya del Estado, ya propiamente de la sección 39. Sí. Secundaria 1, secundaria 4, secundaria 5, secundaria 8, secundaria 11, colegio Rafaela Suárez, colegio Cuauhtémoc, colegio Doratrices, colegio el que estaba a un lado de la salud, el colegio... El Manuel C. Silva. C. Silva. Que allí, hijo, fui maestro. Yo siento que hasta la fecha los doctores, los licenciados, los ingenieros y hasta sacerdotes estuvieron allí, fueron mis alumnos, y son los que están ahorita de profesionistas. De profesionistas, exactamente. Colegio Fray Pedro también, ¿verdad?
el Fray Pedro de Gante fue mi colegio, fue el segundo colegio donde más estuve, en el Rafaela Suárez 32 años, en el Fray Pedro 30. Okay. Pues tú estuviste allí, en el Fray Pedro. Y terminas en Cuauhtémoc. Termino como director de la secundaria 5 de Cuauhtémoc, pero antes estuve también en el Centro Vasco de Quiroga, que en ese tiempo era el centro exclusivo por excelencia, porque eran maestras religiosas francesas, y estaba la mejor sociedad de Colima ahí. De los recuerdos de tu infancia, adolescencia y en tu vida de pareja, ¿cuál ha sido tu momento más difícil que has tenido que enfrentar? Mira, hijo, soy muy poco afecto a tener miedo. Pero uno de los momentos trágicos, tuve varios, ahorita te voy a dar 2, 3, pero uno empezando por la edad del colegio militar. La educación que me dio mi abuela era una educación chapada a la antigua completamente. Tú has sabido que mi abuela era muy culta, una personalidad de veras. Y nos cultivó, pero muy a la antigua, muy restringidos. Cuando me hizo ir con todo el montón a las albercas a nadar, nunca me dejó, no, hijo. Allí una enfermedad, un contagio, y pues no. Total, que yo nunca supe nadar. Hago la solicitud al colegio militar para entrar, y ahí los exámenes de admisión son durísimos, hijo, durísimos. Tanto físicos como mentales, como de todo. En el examen físico, correr la pista, saltar, subir una de 5 metros, pero el problema mío y era lo que yo le tenía, no pánico, era una cosa que no sé cómo lo vencí, pero lo vencí. No sabía nadar. En mi vida me había metido a una alberca y tenía que aventarme de una plataforma de 10 metros a la alberca en 3 segundos que me daban, me contaban 1, 2, 3, era la muestra de valor. Muchos lloraban y se bajaban sabiendo nadar, hijo. Fulano, éramos grupo de 50, cada grupo era de 50 en los exámenes de admisión. A ver, Aarón Vázquez, número tanto, ¿sabe nadar? No. A ver, luego, estoy hablando en la alberca con todos los que estaban arrestados, eso era en diciembre, hijo, que quedaban arrestados y no salían de vacaciones. Quedaba al nivel de la azotea del colegio, del de Popotla. Y yo, ándele muchachos, decía, y yo ya la plataforma ya parado ahí esperando la orden. No se vaya, aviéntese muchacho, agárrese los besos para que no levante los brazos y que el golpe del agua. Y desde abajo, ¿sabe nadar? No señor, a ver el equipo de Zacapen, eso. Salían luego con unas garrochas largas de madera a la orilla de la alberca. Listo, tiene 3 minutos. Si no se avienta al 3 se baja y ya no entra. 1, 2 y el 3 ya lo oí ya cuando iba yo para abajo, hijo. Pero cuando iba subiendo hija, fue un terror como no te imaginas, que lo dominé, y por eso lo platico, porque lo dominé, era un pánico el que sentía yo. ¿Y te aventaste? Pues me aventé, si no hubiera entrado al colegio militar. Vamos a entrar en la etapa de su matrimonio. ¿Qué significa para ti estos años vividos al lado de quien escogiste como tu esposa? Mira, hijo, tú sabes que vamos a cumplir, o ya lo cumplimos, 64 años de matrimonio. Ya es algo. 64 años de, pues lógicamente de contrastes, ¿no? De pasar etapas durísimas, pero que las solventamos, y que siempre conté yo con la ayuda y con el beneplácito de
pues de mi esposa. Eso me ayudó a mí mucho, porque si hubiera encontrado yo una cierta resistencia o una, digamos, un ánimo contrario a una situación de económica estrecha o alguna cosa así, tal vez no hubiéramos llegado. Pero afortunadamente coincidimos, aún, fíjate, siendo tremendamente distintos en situaciones de pensamientos, de costumbres, pues de muchas cosas. Hemos superado esas cuestiones y nos hemos incrustado el uno en el otro de tal manera que pues 64 años es mucho. Muchos hijo. años. Es una vida. Mamá, me gustaría que si puedes contestar igual, si quieres pasarle el micrófono, gracias. ¿Qué ha significado estos años el construir una familia? Bueno, para mí es muy significativo porque todos mis hijos han sabido responder a todo lo que los hemos inculcado nosotros, los valores, su educación, y todos, no te podría decir de uno o de otro, todos a cual más tienen sus títulos, tienen sus esposas muy buenas, todos escogieron buenas parejas, tienen sus matrimonios muy estables, y pues eso es lo que te puedo decir. Si gustas mencionar a todos tus hijos ahora sí. ¿Cómo? Los nombres de todos. Lorena, ¿quién más? Lorena, no, empieza Lorena, Araón, Yolanda, Iracema, Marco Vinicio, César Alejandro, Luis Fernando, Yolanda Iracema, Magali, Juan Carlos. ¿Te aventaste cuántos? Bueno, 9, ¿no? Son 9. Uf, bastantes. Y a ver, papá, ¿sí? Si quieres tomar el micrófono. Sí, mira, quiero hacer mención de que hubieran sido 10. Claro. Nada más que antes que tú, andábamos tu mamá y yo en México, supuestamente de vacaciones. Te estoy hablando de 1968. No sé por qué le atinamos a los movimientos estudiantiles de ese año, acuérdate. Y donde quiera que andábamos, era siempre broncas, corretizas, gritos, balazos y todo. Y ella llevaba 6 meses de embarazo. Entonces, las corretizas, por ejemplo, la primera noche estuvimos en un hotel enfrente del Salto del Agua, ¿te acuerdas? El hotel, pues era ahí Virreyes, muy buen hotel, grande, con unas habitaciones muy altas, pues era casa de un virrey. Entonces caminamos por todo lo que era San Juan de Letrán en ese tiempo y llegamos al cine Alameda, enfrente de la Alameda Central. A la salida era una gritera, hijo, y una corredera y una balacera y la rompedera de cristales en las joyerías y la robadera de relojes y joyas. Entonces yo la tomé, salimos del cine, te lo voy a platicar, pues tú conoces perfectamente. Nos atravesamos enfrente de la Alameda y a la derecha atravesamos lo que era San Juan de Letrán para tomar toda la banqueta rumbo a nuestro hotel, corriendo. Imagínate con 6 meses. Bueno, pues llegamos al hotel. Al otro día la llevé al Teatro Blanquita. El Teatro Blanquita, pues tú lo conoces, ¿cómo está? Fuimos, eran como las 4 o 5 de la tarde, ¿verdad? Más o menos. Sacamos los boletos y estaban las rejas así, cerrado para la entrada del Teatro Blanquita. Enfrente del Teatro Blanquita se ve la calle Tacuba, así. Ay, hijo, empezamos a oír los gritos de una muchedumbre que venía echando cohetes o balazos, yo no sé, y la cerradera, la bajadera de las tiendas, tras, y había más gente con nosotros ya que quería entrar. Y algunas señoras decían a los del teatro, abran para meternos.
Pues no habrían. Entonces yo vi que la gente se me vino y los que estaban esperando entrar con nosotros se nos vino encima. Entonces yo puse las dos manos así contra la pared y en medio Yolanda protegiéndole por los 6 meses. Claro. Que entiendo que fue cuando se pierde ese niño, o sea, nació de meses. Se perdió. Y a ti te toca enterrarlo, ¿es correcto? Deja contarte, yo lo vi vivo, lo vi nacer, yo lo bauticé porque me dijeron los médicos, no va a vivir, bautícelo. Entonces lo bauticé con el nombre de Jesús, Chucho. Y lo vi sentado yo viéndolo en la cápsula de oxígeno, donde lo veía respirar, viéndolo, y se fue apagando hasta que se apagó. Ya que biólogo el doctor le dijo, pues ya. Al otro día fui y acababa yo de comprar el primer Datsun que hubo en Colima, el primer coche Datsun. Tenía yo el carrito. Fui, compré la cajita, mandé un soldado a que arreglara todo en el panteón, en el local que tenemos en el panteón, donde estaba enterrado ya mi padre y mi abuela. Híjole. Entonces, arriba son 3 gavetas, 1, 2, 3, 1, 2, son 6 gavetas. Y arriba de cada lado hay un donde supuestamente era para los huesos. Entonces me dijeron, pues ahí meta la cajita. Y yo solo puse la cajita con Chucho, ahí yo solito. Me fui, ya nada más estaba el que desenterró un poco eso para el hueco ese. Ya metí su caja, lo tapé, le puse unas flores y ahí está. Por cuestión de tiempo, les doy las gracias por esto que me acaban de regalar, que, híjole, para mí tiene un gran valor y que quienes nos están viendo, yo creo que hoy van a entender la importancia de contar una historia, porque cuando se llega, ¿cuántos años tienes ahorita? 84. ¿Y cuántos años tienes? 81. Si quieres pasar el micrófono. 81. 81 años, bueno. Conforme uno va creciendo, las historias se vuelven parte de nosotros. Están en nuestro ADN, en nuestra memoria. Y qué rico es que cuando lleguen a esta edad y quienes tengan a sus papás en este plano físico, sea a través de las historias que los puedan hacer vivir y recordar. Para mí era muy importante plasmar esto que yo he vivido, que yo he escuchado, que he aprendido de ellos dos, y que de verdad a los dos les agradezco. Faltó mencionar César Alejandro y Mario Alberto, también. ¿Me los brinqué? Te los brincaste. Pero de verdad muy agradecido. Gracias, Yolanda, mamá, Araón, papá, gracias. Me faltó comentarte a ti de una anécdota que tengo. Bueno, el recuerdo ahorita imborrable fueron mis 50 años, mis bodas de oro, que me lo hicieron espectacular, gracias claro, a lo ti. sé. Con unos pancartas, pero enormes, unos ángeles vivientes. No, te luciste. No, fue un trabajo. Todos mis hijos. Sí, fue un trabajo de toda la familia. De y esperemos, le celebremos los que siguen. Sí, yo espero llegar a 100. Así yo que también. Yo me lo puse como meta. Para que se vayan preparando. Para que se vayan preparando. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por su tiempo. Y gracias a la gente que nos vio. Recuerden, una historia nos puede salvar, una historia nos puede cambiar. Pero llegar a esta edad y poder contribuir a saber de sus historias y reforzar esas historias y hacerlos que vivan, para mí en lo personal, se lo digo a título personal, no tiene precio. Hasta la próxima emisión.